Ha estado peor, sí, pero nunca nos habíamos enfrentado a tantas realidades diferentes. Esto es lo que nos está haciendo cortocircuito. Lo que va a pasar poco a poco es que la gente va a perder el interés. En esas viejas estructuras de poder, el gran cambio de las eras es un gran destello solar. Y las llamaradas solares que tenemos son como rondas de práctica. Para este penúltimo, gran destello solar. ¿Y qué es el infierno? El infierno es la sensación de estar separado de Dios. ¡Qué infierno! Doy la bienvenida a Carrie Kay. ¿Cómo estás, Carrie? Hola Alex, qué gusto estar aquí, muchas gracias. Gracias por venir. Me entusiasma adentrarme contigo en el laberinto de tu interesante viaje. Entonces, tú has tenido una vida interesante, por decirlo menos. Pero antes de que tus habilidades psíquicas entraran en juego, tuviste una vida previa a que estas habilidades psíquicas se manifestaran o siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí, sí, y la enfermedad de hecho siempre estuvo presente también. Siento que ambas cosas iban completamente de la mano, no puedo separarlas, la verdad. Desde que tengo memoria, desde que era muy, muy pequeña, he estado muy enferma. Y parte de estar tan enferma era pasar mucho tiempo en lo que la gente describiría como el otro lado del velo. Así que siempre ha estado ahí. Para mí, eso es lo normal. La gente habla de despertar. La pregunta típica de podcasts. Cuéntame sobre tu despertar. ¿Cuándo despertaste? No, esto siempre estuvo presente, siempre fue parte de mí. Déjame preguntarte, sí, quería profundizar en eso. Esencialmente, fuiste una niña muy enferma, una niña. Básicamente, tenías experiencias cercanas a la muerte constantemente, todo el tiempo. Vivías casi al otro lado del velo, mientras tu cuerpo se recuperaba aquí. De niña estabas explorando más allá del velo. Tengo que preguntarte, ¿cómo lo supiste? Porque de niña he hablado con mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte de niños, y eso se trata de forma muy diferente a un adulto que va al otro lado, en general. Porque si vas allí y de repente tienes 3 años y tienes el conocimiento del mundo o del universo dentro de ti, entonces es como, bueno, es un poco diferente. Así que, ¿cómo lidiaste con eso? ¿Entendías que estabas del otro lado? ¿Cómo, si había seres en el otro lado, cómo reaccionaban contigo? ¿Te trataban como a una niña? ¿Te trataban como a un adulto? ¿Y la experiencia? Fue una experiencia constante. Mi mamá tenía un calendario increíble cuando yo era pequeña y marcaba los días que estaba en casa y los días que estaba en el hospital. Y al final de cada año sumaba el total de cuántos días estuve en el hospital y cuántos días estuve en casa, con la esperanza de que algún día llegáramos a un año en el que hubiera pasado más tiempo en casa que en el hospital, porque mi normalidad era el hospital, era como mi hogar principal y mi casa era a donde podía ir de vacaciones, ¿sabes? Y podía ir a casa más o menos cada par de semanas. Así que, como la enfermedad era algo tan constante, lo que yo hacía durante esa enfermedad no te lo podría haber descrito ni aunque me pagaras. No entendía la profundidad y la enormidad de lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que era como tener un sueño, y luego te despiertas del sueño, que era cuando me mejoraba y volvía a casa. Ese era mi despertar de este sueño increíble que estaba teniendo, y luego me enfermaba de nuevo y el sueño continuaba. Estoy segura de que has tenido esa experiencia en la que te vas a dormir, tienes un sueño, te despiertas, vas al baño, regresas y tu sueño continúa. Toda mi infancia fue así, fue un sueño continuo con un par de interrupciones. El sueño se hacía más intenso y yo seguía aprendiendo más. Supongo que a medida que crecía, aprendía más. Estaba primero simplemente explorando el otro lado del velo y luego esa exploración se hizo más profunda, fue más allá de las presentaciones iniciales con un par de seres angelicales y algunos familiares que estaban allí como mis guías. Eso fue, tal vez, los primeros 2 años que pasé hablando con otros seres, lo que me pareció fascinante. Luego fui más allá de ellos y fui más allá de eso.
y fui a un lugar que si me hubieras preguntado de niña, ¿dónde estás, Carrie? ¿Qué estás viendo? Habría dicho, solo estoy flotando, lo que habría sido una explicación terrible, pero superaba tanto cualquier cosa que cualquier ser humano que yo conozca pudiera experimentar. A donde terminé yendo fue lo que mejor podría describir como la preconciencia. Es como el lugar de donde venimos, antes de encarnar en cuerpos humanos, el lugar donde estamos, antes de individualizarnos en forma humana. Algunas personas se referirían a eso como la máxima experiencia monádica, es decir, estás en la mente de Dios, estás en el corazón de Dios, estás en la totalidad de la creación antes de que se convierta en creación. Y yo estaba pasando el rato ahí, estuve ahí por lo que terminaron siendo un par de años y de nuevo solo te habría dicho, estoy flotando en paz en un estado de dicha. Y fue una experiencia tan de otro mundo tan sobrenatural que literalmente se necesitó una intervención galáctica para que lo viera, para que reconociera lo que había sucedido, para que asimilara dónde había estado, qué había visto, qué sabía, porque vivir en el condicionamiento de la falsa Matrix y tener una experiencia más allá de la falsa Matrix y luego tratar de unir esos dos mundos, no es algo que estuviera equipada para hacer por mi cuenta. Y una vez que me recuperé, que fue más o menos en la adolescencia y a principios de mis veintes, en esa época trabajé con unos seres no terrestres increíbles que realmente me ayudaron a asimilar lo que había visto, dónde había estado y lo que sabía. Básicamente eras, en muchos sentidos, Neo en la Matrix. Siempre me gusta mencionar la Matrix, donde estabas dentro de la Matrix, pero también estabas en el mundo real y la necesidad psicológica de lidiar con ello. Cómo combinar estos dos mundos. Digo, he oído esto antes en muchas otras versiones, experiencias cercanas a la muerte, extracorporales, despertares, este tipo de experiencias increíbles en las que tienes un atisbo. Tú tuviste mucho más que un atisbo del otro lado mientras aún estás aquí. Tratar de conectar esos dos solo con nuestros pequeños cerebros, nuestros pequeños discos flexibles. Siempre los llamo nuestros pequeños floppy de 5 pulgadas, porque es tan minúsculo en comparación con la computadora cuántica que es el universo, si usamos esa analogía. Cuando estabas en el otro lado, pasando por todo esto, tengo que preguntarte, ¿tú entiendes? O al menos esto es lo que yo entiendo que es verdad. En el otro lado estamos, antes de encarnar, elegimos nuestra vida, elegimos nuestro plan del alma, las palabras que quieras usar, y se nos pone en cierto camino, ciertos. Yo los llamo los hitos que vamos a alcanzar. Cómo llegamos ahí depende de nosotros, pero estas son cosas que queremos lograr en esta vida. ¿Es esa tu comprensión también? Totalmente. Entonces, entendiendo esto y entendiendo eso y teniendo el conocimiento que tienes, ¿por qué crees que tu alma te hizo pasar por tanto al principio de tu vida? Porque esta es una cantidad extrema de enfermedad y de batallas físicas cuesta arriba. Hago esta pregunta porque sé que muchas personas que escuchan han tenido experiencias similares de estar muy enfermas o muy mal o están enfermas actualmente. Me encantaría que dieras un poco de entendimiento de por qué te pasó esto, no solo a ti, sino por qué nos pasa a nosotros también. Para servir como un catalizador, McQueen. Esa es la respuesta final, porque podría hablar contigo hoy como la Carrie Kay que soy ahora si no hubiera tenido esa experiencia. Te lo juro, Alex, no lo habría soñado. Incluso, Alex, si hubieras conocido a la adolescente que era tan extremadamente tímida, no habría podido hilar una frase. Estaba totalmente aterrada de todo el mundo. Estaba aterrada del mundo. Era la persona menos probable. De hecho, si hubieras podido elegir a una persona que nunca hablaría en público, que nunca destacaría entre la multitud, esa sería yo. Esa sería yo. No tenía nada que aportar, no tenía nada que decir y yo creía eso de mí misma. Y toda esa dificultad para mí es exactamente lo que es toda la dificultad para cada persona que escucha. Es un trampolín.
es un trampolín para que alcances una altura mayor a la que nunca llegarías de otra manera. Somos muy rápidos para descartar la incomodidad. Somos muy rápidos para decir que eso fue malo y que sufrí y ahora el mundo quizá me deba algo. O ahora puedo justificarme porque he tenido esta experiencia. No, por tu dolor y sufrimiento puedes levantarte. Logras hacerte presente. Tu poder se activa gracias a la incomodidad. Es una de las mayores bendiciones que podemos tener. Una vida de facilidad y una vida sin desafíos es una vida sin crecimiento. Y simplemente no vinimos aquí para eso. Hay un lugar y momento para esa facilidad y comodidad, pero no es ahora, no es ahora. Y una vez que estemos del otro lado, porque esa es una de las grandes cosas que aprendí. Aprendí sobre la alquimia, aprendí sobre lo que es transmutar el dolor, pasar por el dolor y el sufrimiento. Y luego no evitar el dolor y el sufrimiento, sino aprender cómo alquimizarlo, aprender a transmutarlo. ¿Podría enseñarlo? ¿Sabría algo al respecto si no hubiera pasado por el sufrimiento? No, por supuesto que no. Si me preguntas si fue terrible, incluso mientras pasaba por esa enfermedad, nunca fue terrible. Alex, podía estar sentada en el hospital e ir con Dios. Digo, en lo que respecta al dolor y al sufrimiento, eso no lo es. Eso fue una bendición fenomenal. Sí, me dolía el cuerpo. Sí, tenía miedo de muchísimas cosas, la verdad, pero para serte muy sincera, tenía más miedo de regresar a mi cuerpo que de dejarlo. Esa fue la parte más sencilla de todo el proceso. Cada vez que me mejoraba, sentía como que decía para mis adentros, ay, rayos, esto es un fastidio. Ahora tengo que encajar esto. Y de verdad es algo doloroso tomar esta totalidad en la que te has convertido y te has sumergido y ahora de alguna manera tienes que volver a meterla en lo que parece ser este minúsculo, diminuto cuerpo de hormiga comparado con la divinidad de donde estás. Esa fue la parte difícil. Regresar al cuerpo fue lo difícil. Estar enferma no estuvo mal. He escuchado que la gente con experiencias cercanas a la muerte dice que del otro lado preferirían quedarse allá. Regresar aquí fue un pesado, denso movimiento y yo como que tengo que lidiar con esto otra vez, con esa onda. ¿Hubo alguna lección importante del otro lado que aprendieras durante esos años que puedas, que te gustaría compartir con la audiencia? Cuando empecé a cruzar al otro lado, estaba llena de muchísimas preguntas. Preguntas como, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el tipo de preguntas con las que la gente viene a mí hoy, ¿no? Esto es algo que a menudo me hace sonreír cuando empiezo a trabajar con la gente en mi comunidad. Tengo una comunidad en línea y la gente puede entrar y llega con una lista de 1 millón de preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida o cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Por qué solo estas listas interminables de preguntas? Así que yo era esa persona con esta lista interminable de preguntas. Y luego, con el tiempo, las preguntas se fueron haciendo cada vez menos, y no es porque no fuera curiosa, no es porque me diera por vencida en encontrar respuestas, es porque empecé a conectar con la mente, corazón de Dios, y cuando estás ahí, no hay preguntas, no hay nada que dirías, enséñame, no hay nada que dirías, tengo esta pregunta importante para la que quiero una respuesta. Solo podías sumergirte en la totalidad que existe y experimentarte a ti misma como la totalidad que ya tiene todas las respuestas, que ya tiene todo lo que quieres saber perfectamente envuelto dentro de sí misma y simplemente te sumerges ahí. Así que es interesante cuando dices, ¿hay una cosa que aprendiste? Bueno, hay muchas cosas que aprendí, pero la más importante fue cómo encontrar mis propias respuestas. En lugar de ceder mi poder y esperar a que un ser angelical viniera a responderme, lo que se me dio fue la oportunidad de primero recibir eso. Primero, ya sabes, que otro ser me diera las respuestas, pero luego trascender eso y pasar a ese lugar de conciencia infinita, donde no existe el concepto de una pregunta, ni siquiera de un pensamiento lineal. Cuando estás en la mente corazón de Dios, es como si estuvieras en esta inteligencia infinita que habla sin palabras
y lo sabe todo a la vez. Y en ese lugar hay una satisfacción suprema. Mi viaje, lo más interesante para mí, fue aprender a integrar todo el tiempo que había pasado allí. Aunque fui muy parlanchina y tenía muchas preguntas antes de fusionarme con la mente-corazón de Dios, fue allí en la mente-corazón de la preconciencia, donde surgió el verdadero núcleo de mis enseñanzas. Si pudiera resumirlo, te diría que trataban sobre la alquimia, sobre lo que los humanos estamos aquí para hacer, trascender la falsa matriz, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ser el cambio, el amor, la respuesta, ser, la plenitud que anhelamos. En lugar de hacer preguntas, es convertirte en la respuesta a ellas. Esas fueron las cosas más significativas que aprendí, y las aprendí sin siquiera saber que las estaba aprendiendo. Lo aprendí porque pude experimentarlas. Ahora, de niña, como decías, en tu adolescencia, a tus veintitantos, eras bastante tímida. De esa niña, tímida, a la encantadora oradora que escucho frente a mí ahora mismo. Hay una trayectoria. ¿Cuándo, cuando regresabas, cuándo empezaste a tener estas habilidades psíquicas, a formarse realmente? Supongo que mientras eras niña y en tu adolescencia ibas y venías, pero estas no estaban completamente formadas, ya tenías suficiente con qué lidiar. No iban a echarte encima un montón de habilidades psíquicas. Entonces, ¿cuándo empezaron a formarse estas habilidades psíquicas? ¿Cuándo las reconociste dentro de ti? Y luego, ¿cuándo decidiste dar ese salto para salir de ese closet, el closet psíquico, el closet espiritual? Bueno, cuando era más joven, mi mamá era increíblemente psíquica. Y dicen que la gente psíquica tiende a venir de familia, ya sabes. Y la mamá de mi mamá también era increíblemente psíquica. Pero había muchísimos tabúes en las generaciones mayores. Todavía en nuestra generación había muchísimos tabúes en torno a ser psíquico. De niña aprendí a mantener la boca cerrada. Aprendí que cuando decía cosas la gente pensaba que yo era la rara. Simplemente aprendí a no decir cosas, pero siempre vi las auras. Por ejemplo, siempre, como que podía ver, por ejemplo, a la persona sentada frente a mí, pero también podía interactuar con su alma, también podía interactuar con la esencia de ellos. Y era un gran signo de interrogación para mí. ¿Por qué esa persona no interactúa con su sabiduría superior? ¿Por qué hay una desconexión entre la persona con la que hablo y su conciencia superior? Es como si no pudieran hablar con ella. No tenía un marco de referencia, pues mi mamá, la más cercana, estaba profundamente conectada. Estaba profundamente conectada. Mi mundo era muy pequeño, pero la gente en él era psíquica o al menos estaba profundamente conectada con su espiritualidad. Fue muy difícil para mí hacer espacio en mi entendimiento para ver lo desconectada que estaba la humanidad. Y de hecho fue un lugar de mucho dolor al que entré cuando me di cuenta de que el mundo en el que vivía estaba poblado por personas que estaban desconectadas de su verdadero ser. Eso me hizo querer hacer trabajo espiritual. Quería mostrarle a la gente un puente para conectar consigo mismos, para que no sintieran la soledad, la separación desesperada, el aislamiento, la soledad que siente la humanidad. No es porque no haya suficiente gente en su vida, es porque no están en su propia vida, no están despiertos a quienes son, conectados a su profundidad. Mi sueño era revelar la profundidad de cada individuo para que se dieran cuenta, Dios mío, lo que estuve buscando todo el tiempo era yo. Nunca fue alguien fuera de mí, fui yo. Ese era el regalo que quería traerles. Así que empecé probablemente a mis veintitantos a hacer un poco de trabajo psíquico y para ser honesta, realmente no sabía lo que estaba haciendo, solo sabía que lo estaba. Me sentía llamada, sin método ni plan, no tenía una forma de trabajar. Solo me sentaba con la gente y compartía su sabiduría. Al hacerlo, algo en ellos resonaba con lo que yo decía, porque, por supuesto, era su propia sabiduría reflejada en mí, pero noté un problema común en lo que hacía y era que la gente seguía volviendo a mí para que les diera las respuestas. Me di cuenta de que había fracasado
porque eso no era lo que quería. Nunca quise ser un oráculo para los demás. Nunca quise que la gente dijera, necesito preguntarle a Carrie. Quería mostrarles, ahí está la puerta, a tu propia sabiduría, ahí está el camino a tus propias respuestas. No me sigas a mí, síguete a ti. Eso es lo que quería. Al fallar en mi objetivo general, vi que debía rehacer completamente mi forma de trabajar. Dejé de ser psíquica y me volví una maestra espiritual guiando a otros. Ya no era déjame decirte quién eres. Ahora se trataba de déjame mostrarte quién eres en verdad. Y esta labor la inicié hace ya unos 10 años. Así que en este punto todavía haces lecturas o haces algo por el estilo, ya nada de eso. Entonces, cuando dices que la gente acude a ti, ¿eres más como una consejera, una consulta? ¿Cómo funciona contigo? Sí, lo que hago es que solo trabajo en grupos con la gente. La forma en que solía trabajar era la forma muy tradicional. Venías a mí una persona a la vez, una persona a la vez, una lectura psíquica a la vez. Así es como solía trabajar. La forma en que trabajo ahora es solo en grupos porque me doy cuenta de que lo que comparto con una persona en una conversación o una lectura psíquica beneficiaría a 1000. Así que aprendí, ok, necesito trabajar en grupos. Y en estos grupos enseño a la gente el arte de la alquimia. Les enseño la divinidad de quienes son en realidad. Llevo a la gente a viajes energéticos que algunos podrían llamar una meditación, donde pueden experimentar la profundidad de sí mismos. Les doy vistazos del mundo al que entré, del mundo que llegué a conocer, donde me fusioné con la mente corazón de Dios. Llevo a la gente ahí para que aprendan, Dios mío, yo soy Dios. Que aprendan a convertirse en la fuente de su propio amor y la fuente de su propia sabiduría, para que dejen de quitarse el poder. Así que el trabajo que hago es enseñarle a la gente, aquí está la falsa matriz, aquí están los programas de la falsa matriz, así es como se ve. Y luego eres tú fuera de la falsa matriz. Esto es lo que ya sabes. Así es como te sientes al estar fuera de la falsa matriz. Y luego les muestro el viaje que yo hice, que es ahora unir esos dos mundos. Al hacerlo, haces alquimia, traes la luz de un mundo superior a la densidad de uno más oscuro, ¿no? Y para eso nacimos. Nacimos para alquimizar la densidad de donde hemos estado. Y gran parte de lo que se nos ha enseñado. Y esta fue una de las grandes razones por las que empecé a centrarme más en la enseñanza, porque mucho de lo que se nos enseñó fue a esquivar nuestro dolor, a evitar nuestra incomodidad. Se nos enseñó, en última instancia, una espiritualidad que se adaptaba a la falsa matriz, en el sentido de que nuestros maestros espirituales, que no eran malos ni estaban equivocados, nos enseñaron, solo enfócate en lo positivo, solo mira lo bueno, no mires lo malo. Y eso no les sirve a la humanidad, no les sirve a nadie, porque lo que pasa es que la gente piensa que está fracasando cuando se sienten deprimidos, piensan que están mal. Cuando sienten incomodidad o rabia o enojo o cualquier cosa que sea una emoción humana real, empiezan a pensar, bueno, tengo que ser, de alguna manera, esta hada madrina o esta perfección angelical. Y entonces podré llamarme trabajador de la luz, entonces podré llamarme espiritual. Así que mi trabajo es enseñarle a la gente que la autenticidad es tu superpoder. Y si estás auténticamente en un lugar, está ahí, plenamente, está ahí, completamente. Date permiso de estar exactamente donde estás como estás para que puedas descargar, donde sea que estés, para que puedas traer una conciencia superior a tu mundo, a tu realidad, no porque estés ignorando tu dolor, sino porque estás transmutando tu dolor. Es una lección que la humanidad no entendió y que yo traigo. Así que tengo que preguntarte, cuando decidiste empezar a hacer este trabajo, ¿fue una transición fácil para tu familia, para tus amigos, para tus, ya sabes, colegas? O sea, porque siempre me gusta decir que este tipo de trabajo a veces ahuyenta a la gente, especialmente el trabajo inicial como psíquica. Y tú saliendo con esta historia bastante milagrosa de vivir del otro lado del velo mientras estuviste enferma por
ya sabes, muchísimos años. Cuando esto se hizo público, ¿cuál fue la reacción de la gente de tu círculo íntimo y cercana a ti? ¿Y cómo lidiaste con esas reacciones? Fue muy fácil porque la verdad era una ermitaña, no conocía a nadie, no tenía amigos, mi círculo social era prácticamente inexistente, así que fue pan comido, no tuve ningún problema. Y luego, lo mejor de todo, conocí a mi esposo y él era tan raro, salvaje, chiflado y maravilloso como yo. Así que nunca hubo una conversación que tuviera que ser como, oye, necesito decirte que soy medio rara, porque ambos sabíamos que éramos el mismo tipo de raros y el tipo de raros que pensábamos que era normal. Veíamos al resto del mundo que no podía hablar, veíamos al resto del mundo que no podía ver la conciencia crística en los demás, que no podía ver la divinidad dentro de ellos y decíamos, ay Dios mío, ellos son los raros porque éramos almas gemelas. Así que gracias Dios. La bendición que siempre he tenido es que he estado rodeada, no por elección, sino que he estado rodeada de gente en mi misma sintonía toda mi vida. Así que lo raro para mí es cuando me encuentro con gente que no habla este idioma. Todavía me hace rascarme la cabeza, todavía me hace pensar, pero ¿no estás actuando? ¿No te estás haciendo la tonta? O sea, realmente sabes que eres un ser infinito de inteligencia cósmica, ¿verdad? Y a veces me dicen, no, no sé eso, qué extraño. Entiendo exactamente a qué te refieres. Yo entiendo completamente lo que quieres decir. Ahora el mundo parece estar un poco de cabeza en este momento. Está, sabes, un poquito. Y siempre le digo a la gente, miren, ha estado mucho peor en el pasado, no me importa lo que digan. Vivimos los mejores tiempos de la historia, para ser honesto, en los últimos 2000 años, aunque es un momento bastante, bueno, una locura ahora mismo. Y parece que todo está como que poniéndose de cabeza por el acceso a los medios que tenemos y el acceso a la información de cosas que pasan en todo el mundo cuando antes vivíamos en nuestra tribu y no sabríamos si había una guerra a 30 millas de distancia, ya sabes, y la gente podría estar muriendo en masa y realmente no lo entenderíamos. Así que quería preguntarte, ¿cuál es tu sentir sobre por qué la humanidad se siente tan de cabeza en este momento? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta fealdad saliendo a la superficie para la humanidad ahora mismo? Estamos en un punto de convergencia ahora. Hemos vivido en una línea de tiempo donde así se comportan las líneas de tiempo, en general de forma muy particular. La tuya tiende a estar poblada por personas de anchos de banda similares, no exactamente iguales, pero al menos en el mismo campo de realidad. Ahí vivíamos. Por ejemplo, si creías en la guerra y que la injusticia requiere castigo, tendías a vivir en una línea de tiempo donde eso era aceptable y la mayoría de la gente estaría en tu misma sintonía, compartiendo esa visión. Pero ahora, estamos juntando todas las líneas de tiempo existentes en un gran crisol. Son muchas líneas de tiempo. Has oído la expresión, estoy segura, de pasar por el ojo de una aguja. Existe esta maravillosa expresión bíblica. Recuerdo haberla leído de niña y había algo en eso del ojo de la aguja que, no sé por qué, me cautivó de una manera muy particular. Ahora sé por qué. Ahí estamos. Llevamos todas las líneas de tiempo a un punto de convergencia, lo que significa por eso tenemos el efecto Mandela, gente de todas estas líneas de tiempo termina en la misma habitación, por así decirlo, y todos hemos visto diferentes películas, oído diferentes canciones con distintos finales y letras. Ahora, en la misma habitación, fingimos ser de la misma realidad, pero no lo éramos. Esto sucede porque nos preparamos para la ascensión, limpiando la falsa matriz. Sucede porque tantas guerras de líneas de tiempo fragmentaron nuestra realidad en, literalmente, miles de líneas de tiempo diferentes. Algunas líneas de tiempo fueron simplemente abandonadas, otras fueron activamente pobladas, pero era una mezcla estratégica y muy calculada de líneas de tiempo para mantener a la humanidad en una prisión de conciencia, impidiendo que pudiera expandir su percepción o ir más allá de su banda de frecuencia. Ahora que estamos en el proceso de purificación, nos encontramos en tal oposición, porque estamos expuestos a todas estas diferentes frecuencias, desde la más baja
hasta la más alta. Ahora todos estamos en la misma habitación juntos. Y lo que eso hace es que cataliza. Pero esto me gusta. Eso no me gusta. Genera tanto contraste. Y no estamos acostumbrados a ver tanto contraste. Estamos acostumbrados a estar en una línea de tiempo donde podíamos estar en desacuerdo con alguien, pero al menos estábamos en el mismo campo de conciencia. No estamos en el mismo. Es como si tuviéramos todas las diferentes realidades que podrían existir, ocupando la misma línea de tiempo ahora mismo. Y eso crea un revoltijo, eso crea confusión, eso crea contraste. Y es como si todo el mundo estuviera entrando en esta reacción instintiva a lo opuesto de lo que les gusta, lo opuesto de donde están. No hemos estado expuestos a esto antes, ahora lo estamos y debemos estarlo, porque aquí es donde purificamos. Toda la toxicidad, todos los sistemas de creencias de la falsa matriz que ya no nos sirven, estamos purificando todo eso. Así que, por supuesto, debemos estar expuestos a todo eso. Tenemos el plano astral que ha colapsado. Tenemos tantas cosas sucediendo dentro de esta única línea de tiempo que la gente, en gran medida, no está lidiando mentalmente con lo que está viendo. Mentalmente no están acostumbrados a tantas realidades en un mismo espacio. Es temporal, no será así para siempre, es simplemente donde estamos ahora. Y a menudo lo he explicado así, que si pudiéramos salir de la línea de tiempo, porque recuerda, ahí es donde estoy acostumbrada a estar, ¿verdad? Si pudiéramos salir de la línea de tiempo y mirarla casi como si fuéramos observadores desde afuera mirando la línea de tiempo de la Tierra, lo que veríamos es exactamente lo que he descrito, puntos de convergencia. Veríamos miles de zarcillos diferentes llegando todos a un punto de convergencia cohesivo. Luego, en el punto de convergencia, Alex, la línea parece que va a estallar y nos diríamos el uno al otro, ay Dios mío, parece que esa cosa va a reventar, porque lo hará, porque ese es el punto de ascensión. La ascensión se divide en dos trayectorias, lo que estamos haciendo. Todos sienten la anticipación, como si algo se acercara. Algunos dirían que son ovnis aterrizando. Otros dirían que es la Tercera Guerra Mundial estallando, otros dirían que es la revelación. Eso sucederá. La verdad es que la gente piensa que estamos en una época realmente extraordinaria, aunque como tú misma dices, ya hemos vivido cosas mucho, mucho peores, pero no nos habíamos enfrentado a tantas realidades diferentes antes. Esto es lo que nos está causando un cortocircuito. Y estamos tan acostumbrados a ser definidos por el mundo exterior, que cuando el mundo exterior tiene todas estas posibilidades diferentes, nos hace pensar, bueno, ¿y entonces quién diablos soy? Si el mundo exterior me define, estoy en un gran lío, pues ahora está completamente indefinido. De nuevo, eso es la perfección. Es exactamente como se supone que debe ser ahora, porque aquí podemos cambiar el chip y aquí llegamos a definirnos y finalmente darnos cuenta, ay Dios mío, nunca se supuso que tomara mi definición del mundo exterior. Se suponía que debía encontrar una conexión con quien soy por dentro, sentir quién soy por dentro, hacer crecer quién soy por dentro y luego dejar que mi mundo interior se filtre, se irradie, se propague y se convierta en mi realidad externa. En otras palabras, se suponía que yo debía definir la realidad, en lugar de ser definida por la realidad. Porque por supuesto vivíamos en una falsa matriz, vivíamos en un mundo al revés que se regía por reglas al revés. Así que como que conocemos lo anormal y a lo anormal lo llamamos normal, está en proceso de corregirse a sí mismo ahora mismo. Así que nos vamos a enfrentar a todas las posibilidades, todas las opciones, todos los potenciales, para que podamos purificar aquello que no es nuestra verdad y luego adentrarnos en nuestra verdad. Tu exposición es muy interesante. No había escuchado esa explicación específica. Tiene el 110% de sentido. E incluso cuando yo era niño, tenías razón.
Había desacuerdos, siempre ha habido conflictos políticos, siempre desde el inicio de la política, ya sabes, en los tiempos de los romanos y antes en los tiempos de los egipcios, siempre ha habido conflictos políticos. Pero incluso en los años 70 y 80, aunque sí había división, también existía una clara voluntad de cooperación, de llegar a acuerdos. Ahora, la situación es tan extrema que ni siquiera te pueden ver compartiendo la misma mesa en la escuela, la cafetería de la prepa, si estás en el Congreso, aquí en Estados Unidos, porque Dios mío, hablas con el enemigo, has sido tan dividido, tan polarizante, y creo que empezó alrededor del 2012, para serte honesto. Esto es mucho antes de que sabes, esto ni siquiera estaba en mis planes ni en mis sueños, por así decirlo. Pero empecé a notar que sentía que estaba, o sea, hasta lo dije en voz alta así, siento que esto es un universo alterno. O sea, siento que literalmente, siento que esto no tiene ningún sentido. Lo que pasa en el mundo, cambios políticos, religiosos, en instituciones, todas haciendo cosas y generando caos, y yo, a ver, observando todo. Simplemente no, me siento tan fuera de lugar, siento que estoy en un universo alterno. Y yo, en muchos sentidos, todavía siento que estoy en un universo alterno y pienso, neta ese tipo, neta que esa chava llegó, o sea, al poder. Es alucinante cómo es la gente, el mundo en que estamos. Quería preguntarte, ¿por qué esto ahora? Siempre han existido estas líneas de tiempo. ¿Cuál es el pro? ¿Qué es esto? Ya sabes, es el calendario maya. No, estoy bromeando. No, pero, o sea, sé que esto ha sido profetizado y esta época ha sido profetizada en los textos antiguos, en todo el mundo antiguo, que iba a haber este tipo de tiempo de rendir cuentas. Nadie entendía realmente lo que eso significaba, pero creo que estamos empezando a verlo porque estamos en ello. Pero, ¿por qué crees que está sucediendo en este preciso momento? Porque estamos en el gran cambio de las eras. Hay un límite de tiempo en que la oscuridad puede hacer lo que ha estado haciendo. Hay un límite en que ese juego se puede jugar y ese juego está en proceso de desmoronarse. Lo que estamos viendo es un intento desesperado de aquellos que solían controlar la falsa matriz. Es un intento desesperado de su parte por mantener el control de la falsa matriz. La razón de su desesperación por recuperarlo es que los trabajadores de la luz o seres de luz empezaron a trascender la prisión mental en que nos metieron, liberándose. Empezaron a moverse hacia el mundo al que fui estando enferma, más allá de la falsa Matrix, la Matrix divina. Hay seres en este planeta que naturalmente alcanzaron niveles de amor, compasión y paz, mucho más allá de lo que la falsa Matrix permitía, desafiando sus límites. Y cada vez que traemos algo a la falsa Matrix que no es de la falsa Matrix, la alquimia empieza a suceder. Y así empezamos a disolver el velo, que son los muros de la falsa Matrix. Empezamos a disolver eso. Así que estamos viendo casi lo que parecen dos bandos compitiendo por el dominio. Estamos viendo a la oscuridad compitiendo por el control. Y la verdad es que la luz nunca competirá por nada. La luz nunca querrá el dominio. La luz solo quiere unificación, porque es luz. Es la naturaleza de la luz, o la naturaleza de Dios es estar en un estado de plenitud, estar en un estado de unidad. Lo que realmente estamos viendo no son dos bandos compitiendo por el dominio, porque no sé si lo has oído antes, pero mucha gente dice que la luz va a ganar o que la luz ya ganó. La luz no está en competencia. A la luz no le importan los ganadores y perdedores. A la oscuridad sí. A la luz no. La luz solo quiere plenitud. En esencia, la luz será más luminosa, la oscuridad más oscura. La luz hace que la plenitud suceda. La oscuridad quiere mantener la separación, porque si la oscuridad vive en la separación, en lugar de la unidad, en lugar de la plenitud, entonces permanece separada y obtiene una especie de poder, o una ilusión de poder, de la oscuridad o de la separación. Eso es lo que quiere la oscuridad, la ilusión de la separación para darles la ilusión de poder. Ahora mismo todo eso se está revirtiendo a la plenitud,
porque en última instancia es hora de que eso suceda. Dios ha llamado de vuelta a esta creación. Fue así, como, bien, te dejo este experimento llamado la falsa Matrix. Te dejaré tener esta experiencia. Pero llegará el momento de llamarlos a todos a casa. Y ahí estamos ahora. Podemos llamarlo de muchas maneras: el gran cambio de eras, la ascensión, la cosecha, el evento o muchísimos otros nombres, pero todos ellos en realidad describen exactamente lo mismo, y eso es el fin de la separación y un regreso a casa y a la plenitud de la que todos provenimos. Eso es lo que es esto. Ahora, este año ha sido un año muy político. Ha habido elecciones globales en todo el mundo. No estoy seguro. ¿Hubo elecciones en Sudáfrica este año? Sí, sí las hubo, claro. Sí, hay elecciones. De hecho, creo que más de 50 países en todo el mundo han celebrado elecciones este año, lo cual es muy significativo. Este año es un punto crucial para el rumbo que tomaremos como humanidad. Y viviendo aquí en Estados Unidos, el mundo entero nos está observando. ¿Sabes? Nuestras elecciones definitivamente repercuten en todo el mundo, como las de ningún otro país del planeta. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando? No solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo con este conflicto político, porque no es exclusivo de Estados Unidos, es europeo, es sudafricano, está en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué opinas de lo que está pasando aquí en Estados Unidos? Si puedes, si tienes idea de la dirección, no pregunto quién ganará, sino en qué dirección irán las energías, y lo mismo va para el resto de las elecciones en todo el mundo. Hay un intento desesperado, como dije, de los seres de la oscuridad, a quienes podemos llamar de muchas maneras, pero un nombre general es los arcontes. Las influencias arcónticas controlaban la falsa Matrix y mantenían a la humanidad en un ancho de banda que impedía conectar con nuestra totalidad. Hacen todo lo posible para devolver a la humanidad a la pequeñez, futilidad, indefensión, desesperanza y lucha continua. Así que todas las maquinaciones políticas que hemos visto tienen dos caras. Al igual que nuestra línea de tiempo ahora mismo tiene dos corrientes principales de conciencia. Una está siendo controlada por la oscuridad y la otra está siendo dirigida por la luz. Así que estamos viendo eso en cada país que tiene elecciones en este momento, que hay un resultado superior y hay un intento manipulado de mantener el control de la línea de tiempo, mantener el control de la banda de conciencia en la que la humanidad se encuentra y vive. Si miramos a Estados Unidos, tienes razón. Es como el dicho: si estornuda, el mundo se resfría. Ha sido así porque fue el bastión de la oscuridad. Fue la sede principal de la oscuridad. Había un par de sedes importantes y Washington era una de ellas. El Vaticano era otra. Y esas sedes de la oscuridad han sido comprometidas. Esas sedes han sido exactamente donde la falsa Matrix se ha desmoronado, más, y donde la luz ha entrado, más, lo que causa tal polarización. Y eso es lo que estamos viendo en países como Estados Unidos. Estamos viendo tal polarización. Y curiosamente, sabes, una de las cosas que siempre me preguntaba a mí misma y a cualquier ser angélico que pudiera encontrar era: ¿por qué? Ay, ¿por qué nacería yo en Sudáfrica? ¿Quién recibió el memo equivocado? O sea, de quién fue el error exactamente? Porque seguramente estoy en el país equivocado, ¿sabes? Y solo ahora, de verdad, veo la sabiduría de haber nacido en el sur de África. Porque lo que veo en el sur de África es que tiene un potencial muy fuerte, el sur de África, no solo Sudáfrica, sino todo el sur de África, que incluye Zambia, Zimbabue, Mozambique, Botsuana, Namibia, Sudáfrica, por supuesto, tiene el potencial de ser un lugar de 5D o un lugar de conciencia superior primero. Así que donde antes teníamos a Estados Unidos liderando a través de la oscuridad, liderando a través de la manipulación, liderando a través de la coerción, podríamos ver potencialmente al sur de África, tomando el lugar de líder global de conciencia, no líder político, sino líder de conciencia. Y están sucediendo cosas interesantes aquí en
en el sur de África. Hay cambios realmente interesantes en la conciencia. Justo hoy, mi esposo y yo nos escapamos a un desayuno maravilloso. Tomamos un café juntos y nos atendió esta mesera encantadora y nos estaba contando lo adolorida que tenía la espalda y los pies. Y mientras la escuchábamos, le dije algo como, ¿no es hermoso cuando podemos ser simplemente humanos entre nosotros? Y abrió mucho los ojos y dijo, sí, ser humanos, primero. No una raza, un color, no una religión, no una nacionalidad. ¿No es simplemente para lo que todos nacimos? ¿Que es ser humanos? Primero, y que todas las demás etiquetas de separación que vengan al final o que pasen a un segundo plano. Y esta mesera me describió el cambio que vemos en el sur de África ahora. No, no es en todas partes, no, no es en todo, pero hay mucha gente aquí que simplemente de forma natural está cambiando de el gobierno está a cargo de mí, a yo estoy a cargo de mí. No ruegan a ningún gobierno o autoridad. Devuélvanme mi poder. Simplemente lo recuperan por sí mismos. No esperan que una autoridad externa les diga que ya tienen autoridad. Están empezando a dirigir sus vidas y a dar el ejemplo. Carrie, veo que esto sucede no solo aquí, sino en Europa y en todas partes. Está sucediendo en todos lados. Los números del programa lo demuestran. El alcance del programa y lo que hacemos. Veo los países que nos ven y los idiomas. ¿Quién eres en múltiples idiomas? Así que hay un cambio masivo ocurriendo, no solo en el sur de África, aunque sí creo que está sucediendo allí, pero lo veo por aquí en Estados Unidos, sin duda alguna, pero también en Europa, también en el Medio Oriente, también lo veo en todo el mundo. Así que existe este gran despertar del que hablas y estoy de acuerdo en que va a haber un nuevo liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida, porque, como mencionaste, el Vaticano, que es uno de mis temas favoritos para hablar como católico en recuperación. Pero ya sabes, la oscuridad de esa institución, el daño que esa institución le ha hecho al mundo a lo largo de los siglos, la capacidad que ha tenido para ocultar información, ha ocultado conocimiento, ha manipulado las enseñanzas de Cristo y enseñando todo este tipo de cosas para su propio poder y beneficio. Yo solo digo, y lo he dicho en el programa, pero en el Vaticano parado allí pensaba, esto no tiene nada que ver con Jesucristo. Fue un despertar que me hizo decir, esto no tiene nada que ver con el hijo de un carpintero que andaba por ahí. Simplemente diciendo, sean amables. No tenía nada que ver con eso en absoluto. Así que incluso desde un punto de vista lógico y básico, puedes ver las paredes doradas, literalmente oro en las paredes, y gente con, ya sabes, pompa y circunstancia con sus túnicas y sus cosas. Y nos están separando unos de otros. Y creo que todas estas religiones dogmáticas basadas en el miedo en todo el mundo hacen eso. A cualquier cosa que nos separe no se le debería prestar atención. ¿Estarías de acuerdo? 100%. Esa es la definición de la oscuridad. La oscuridad anhela, quiere, defiende, venera la separación. De la separación obtienen su poder. Pero ¿dónde es la luz? Poderosa, en la unidad, en la plenitud. La mesera dijo, seamos humanos primero, lo demás viene después. Sí, porque eso es plenitud. Todo lo de división y separación es lo que hemos soportado y encontrado. Como me preguntaste al inicio del programa, Alex, dijiste, oh, Carrie, ¿cómo ha sido estar tan enferma? Bla, bla, bla. Debe haber sido muy difícil. Pero piensa en cada ser humano por derecho propio. Han pasado por su propio infierno. ¿Y qué es el infierno? El infierno es sentirse separado de Dios. Eso es el infierno. Y el cielo es sentirse unificado con Dios. Vinimos a salir del infierno y entrar al cielo. Vinimos a trascender la oscuridad hacia la luz. Hay bastiones en el planeta que antes contenían la oscuridad. Estados Unidos era uno. Hay bastiones que están destinados
a contener más luz y luego irradiarla al resto del mundo. Resulta que el sur de África es uno de ellos. Pero no es porque el sur de África sea especial y asombroso y todo el mundo necesite venir aquí. Es porque este es el destino de un continente que fue adoctrinado en la conciencia de separación. Gente negra, gente blanca, todo. En la historia africana se trata de separación. Así que es lógico pensar que este sería el lugar de nacimiento de la unificación, el lugar de nacimiento de la conciencia de unidad, el lugar que fue tan adoctrinado para ser un bastión de la separación. Así que estamos viendo un cambio masivo en el mundo ahora mismo. Siempre he dicho que si yo soy latino de nacimiento, entonces mi cultura la entiendo a la perfección, especialmente en regiones como Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Siempre he sostenido que si Centroamérica o Sudamérica, por ejemplo, llegaran a unirse en algún momento, el poder, la influencia que ejercerían a nivel mundial sería verdaderamente inmenso. Si África alguna vez se uniera, eclipsaría cualquier cosa. Estados Unidos o Europa o China o cualquiera, sería poderoso. Pero al estar separados tanto tiempo, eso es lo que permite que estas entidades más pequeñas mantengan el control. Sí, aunque sí creo que hay un cambio. Algo grande está sucediendo. ¿Crees que haya algún evento próximo que, así como en 2020, cuando ocurrió la pandemia, que fue un shock tremendo para el mundo, que nunca había visto en mi vida, o para ser sincero, en ninguna vida en la historia, que yo viera que el mundo entero fuera afectado por algo? Tuvimos la capacidad de comunicación para que todos se enteraran y el mundo entero se detuvo por casi un mes. Se detuvo. Nunca lo creí. Sorprendió a todos. Y todo el mundo tuvo que quedarse ahí, fue forzados a mirar hacia adentro solo por un corto periodo de tiempo y sacudió al mundo. Creo que aún estamos lidiando con las profundas secuelas de esa época. ¿Consideras que podría venir otro evento significativo en esta próxima etapa? Digo que antes de que termine esta década, habrá una onda expansiva que obligará a la gente a mirar dentro de sí y hacia afuera a estas diferentes entidades de poder. Nos enfocamos en EU, pero también hay mucho en Europa, hay mucho en China, en todo el mundo, no solo países, sino instituciones e industrias. Salud, farmacéutica, producción de alimentos, especialmente en EU, económica, religiosa, los medios, todas estas entidades a las que les van a quitar el piso, les van a doblar las rodillas porque todos vamos a decir, ya fue suficiente, ya no vamos a hacer esto. Ya sabes, como si hubiera otra guerra masiva, creo que todo el mundo diría, no, 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 no vamos a hacer esto de nuevo. Ya lo hemos hecho. Esto no es aceptable. ¿Viene algo en estos próximos 6 años más o menos? Pues sí, claro que sí, por supuesto que sí, no hay vuelta de hoja. Ay, Dios. No va a ser solo una cosa, ¿verdad? Va a ser otro golpe y otro y otro y otro, porque somos tercos, al parecer. Exacto. Serán muchísimas cosas. Y desde ahora, en los próximos 2 años, tendremos lo que consideraríamos eventos decisivos, grandes eventos cataclísmicos. Y sabes, nos preparamos para uno ahora mismo, entre ahora y noviembre de 2024. Nos preparamos para alguna interferencia en la línea de tiempo. Y lo que eso es, cuando los trabajadores de la luz dirigen la línea de tiempo, que es lo que hacemos ahora, los controladores de la falsa matriz se preocupan y dicen, mira, por ejemplo, teníamos este bastión político en EU y parece que falla, y parece que llegará un presidente que no será parte de la vieja estructura, tal vez traerá, tal vez marcará el comienzo de una era diferente. No queremos que eso suceda. Empiezan a entrar en pánico, entonces quieren introducir un evento de miedo. Un evento de miedo es como lo que vivimos en 2020. Capta la atención de todos y la canaliza a un solo lugar, a un punto de enfoque. En ese momento perdemos nuestro centro y nuestro poder personal, porque nosotros hemos estado en la falsa matriz, dirigidos por los medios. Los medios han sido nuestro Dios. Los medios nos dicen, hay guerra, indígnense, no se preocupen por su país, preocúpense por lo que nosotros, los medios, les decimos, porque nosotros, los medios,
Sí, sí. Y entonces tienes gente que va casi como si fueran zombies. Tienes gente que dice, sí, oh Dios, medios, me dicen que esta guerra en un país extranjero de la que ni siquiera tengo pruebas de que exista, podría ser solo CGI, pero me están diciendo que por esto debo indignarme, así que voy a estar indignada. Pero las cosas que pasan en mi propio patio, como nadie me dice que importan, nadie me dice que son importantes. Simplemente las voy a ignorar. Ese es el mundo en el que hemos vivido y ese es un ejemplo del bastión de poder político que EU ha mantenido porque ha sido un poder político, así como mediático, que se ha originado en EU. Lo que va a suceder gradualmente es que la gente va a perder el interés en esas viejas estructuras de poder. Ya está pasando. Sí, ya está. Exacto. Exacto. Así que la gente, la conversación se va a desviar de, ¿va a entrar Trump? A, voy a darme cuenta de lo poderosa que soy. Voy a darme cuenta de que mi vida no se trata de un líder externo. Voy a darme cuenta de que mi vida se trata de que yo me lidere a mí misma. Se trata de que yo no escuche a las autoridades externas, que son los medios. Es que yo dejé de escuchar ahí y empiece a sintonizar aquí. Ese cambio está en proceso de ocurrir. Recuerda, tenemos la desesperación de las influencias arcónticas que controlaban la falsa matriz. En su desesperación, intentarán secuestrar eventos en la línea de tiempo para desviar el enfoque de la humanidad, de su centro, de su poder, hacia el poder de la falsa matriz, el poder de los medios, la indignación. Así que probablemente antes de noviembre de 2024 habrá al menos uno. Posiblemente más eventos para tratar de capturar la emoción negativa de la gente, específicamente la emoción de la indignación. Veremos, a medida que nos acercamos a 2027, tantas pistas de lo que llamo luces en el cielo. Luces en el cielo. Esto tiene que ver con ovnis, con contacto extraterrestre. Vamos a ver entre noviembre de 2024 hasta 2027. Vamos a ver pista tras pista tras pista de que hay estas luces en el cielo. Y luego, eventualmente, esas pistas se convertirán en un reconocimiento total, ¿ok? Hay contacto. Lo interesante es que nos dijeron, y Alex, ni recuerdo, ¿fue antes de 2020? Creo que sí. Nos dijeron que la vida en otros planetas es no solo una posibilidad, es una probabilidad absoluta. Por supuesto. ¿Y qué hizo la humanidad al respecto? La humanidad simplemente dijo, Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Tengo que ver para todos lados, ¿no? Hay literalmente un gobierno. Aquí en los Estados Unidos se han estado llevando a cabo audiencias públicas para hablar sobre los ovnis y los funnies o como sea que se le conozca al otro. ¿qué es? Sí, pero ya sabes de qué tipo de cosas estoy hablando. Y anómalo, volador o algo así. Pero los militares decían, sí, aquí está el video. No sabemos qué es. Y recuerdo como, ya sabes, qué tipo de locura había cuando eso pasó. Que, oigan, hay ovnis o hay estas cosas que no sabemos qué son en el cielo. Aquí está la prueba en video. Les estamos diciendo que no sabemos qué es. Esto viene directamente del gobierno, no de un informante. Gente que está en el gobierno, ni diciendo, no sabemos qué es. Y nadie ni siquiera parpadeó. Nadie. Nadie siquiera dijo nada, ni un X, y yo me quedé pensando, ¿en serio nadie va a decir nada al respecto? ¿Nadie más acaba de oír eso? Sabes, esto ya no es un caso de los archivos X. Es un poco diferente. Así que no eres la primera persona en el programa que me ha hablado de contactos que ocurrirán antes de que termine la década. Y yo sí creo que si sucede, será un catalizador para la humanidad, porque en ese punto espero que nos unamos para entender que hay algo mucho más grande que nosotros, que salgamos de este tipo de frecuencia en la que estamos. Harry, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos en el futuro de la humanidad, en el cambio de conciencia en todo esto?
Cuando alguien se percibe como víctima, necesita un salvador. Una víctima no tiene poder y esa falta de poder es lo que alimenta la falsa matriz. La falsa matriz se alimenta de miseria, sufrimiento, victimización y la irresponsabilidad. Con nuestro poder. Eso es la victimización, un repudio del poder. Ese es el gran peligro que enfrentamos. Todo el mundo piensa que el peligro vendrá de ahí fuera, de la IA, del cielo, de lo desconocido. El verdadero peligro es la mentalidad del individuo, que es tan propenso y está tan programado para ceder su poder. Y en la victimización, lo que hacen es decir, ok, soy demasiado débil, demasiado herido y demasiado pequeño para ser poderoso. Así que tú, medios, tú, gobierno, tú, alguien más, alguien fuera de mí, tú debes ser poderoso por mí. No sé qué hacer, no soy poderosa, así que tú debes ser poderoso por mí. Ese es el peligro que enfrentamos. Y es debido a esa mentalidad que la humanidad ha estado encerrada en una prisión mental que es una prisión de frecuencia por tantos eones. El liberador, el boleto de libertad para salir de la falsa matriz es cuando asumimos la responsabilidad personal por nuestras propias vidas. Al asumir responsabilidad personal, nos volvemos capaces de responder. Eso es responsabilidad, la habilidad de respuesta. Si soy capaz de responder, no tengo que pedir a otros que respondan por mí. No necesito un gobierno que me represente. Cuando puedo representarme, cuando soy poderosa, no necesito que nadie más sea poderoso en mi nombre. El boleto para salir de la falsa matriz y la victimización es la responsabilidad personal, que lleva al poder personal y a la libertad personal. Ese es un mapa de cómo la humanidad se vuelve independiente de la falsa matriz y cambia a su realidad superior, que es un mundo que sigue siendo la Tierra, pero no la vieja Tierra que conocemos. Estamos cambiando a una nueva realidad, literalmente, en la Tierra que parecerá una nueva Tierra en sí misma. Y eso es lo que se están haciendo tantos intentos ahora mismo para evitar que eso suceda. ¿Por qué? Cuando la humanidad cambie, el gran cambio de las eras, cuando la humanidad asuma su poder, empieza a colapsar la falsa Matrix y a dar a luz la verdad de quiénes son en un mundo que ahora es parte de la Matrix divina, parte del universo orgánico divino del que venimos. Y cuando eso suceda, la Tierra se va a ver muy diferente. La Tierra empezará a verse como algunos la llaman nueva tierra, pero yo la llamaría tierra verdadera. También la llamaría Edén, la tierra original. Así era antes de que se apoderaran. Estamos restaurando el Edén en este planeta. No tenemos que ir a otro planeta. Se restaura aquí a través de cada uno de nosotros, pero lo único que puede evitarlo es el victimismo. Déjame preguntarte, ¿qué papel crees que jugará la religión en esta nueva tierra? ¿Este Edén al que entramos sobrevivirá? El Vaticano. El Vaticano lo usaré de ejemplo, pues es, podría decirse, la entidad más poderosa del planeta. Tienen mucha riqueza, poder y control, incluso tras bambalinas. No es una teoría de conspiración, en absoluto. Es simplemente un hecho, una realidad. Visita la Basílica de San Pedro y lo entenderás. Entonces, ¿qué le pasa a una institución como esa, que por cierto, ha sido golpeada desde 1000 lugares diferentes con muchas cosas que se han revelado, muchas grietas que han aparecido en sus cimientos? ¿Dónde ves algo como el Vati? ¿Dónde ves al Vaticano o a la religión dogmática organizada que nos ha servido en el pasado y sí tuvo un propósito muy al principio, pero ya no nos sirve? ¿Hacia dónde crees que va esto en esta nueva tierra, este Edén que vamos a crear? Hubo un ser que caminó este planeta. Lo conocemos como Jesús el Cristo. Este ser crístico era tan poderoso, porque eso es un ser crístico. Un ser crístico es un ser que es totalmente responsable de sí mismo. El ser que describí antes es un ser crístico, el ser que es totalmente responsable.
totalmente poderoso, totalmente inmerso en el amor, totalmente alineado con la Matrix divina. Eso es un ser crístico. Entonces, por supuesto, cuando Cristo dijo que volvería, lo que interpretamos, y de hecho, no nosotros los humanos, lo que el Vaticano nos dijo que significaba era que Jesús iba a regresar. Esta persona individual va a regresar, no la conciencia crística. Va a renacer en el planeta a través de todos los que estamos vivos ahora mismo. Ese es el regreso de Cristo. Es el regreso de la conciencia crística. Si vemos las perversiones religiosas, estoy 1000% de acuerdo. Hubo un tiempo en que la religión fue muy necesaria en este planeta, pero se convirtió en una herramienta de los oscuros, se volvió herramienta de los creadores. Lo anoté para no olvidarlo. Usaste la palabra perfecta para describir al Vaticano, lo describiste como una entidad poderosa. ¿Qué es una entidad? Es un demonio, es una atadura. Así que tienes 100% de razón cuando lo describiste como una entidad poderosa que pervirtió tantas de las enseñanzas puras y prístinas que Jesús el Cristo trajo a este planeta porque se le asignó traer amor y un legado de amor a este planeta que resistiría la mayor manipulación malévola, conocida por el hombre, que es la religión. Porque Cristo no era cristiano, Cristo no era religioso, Cristo fue ejemplo de nuestro potencial, de que todos podemos ser crísticos y regresar a nuestra verdadera naturaleza, a nuestros orígenes. ¿Qué pasaría con la religión? También podrías preguntarme, Kerry, ¿qué pasaría con el plástico y la contaminación? ¿Qué pasaría con todo lo de la falsa Matrix? ¿Qué pasaría con todo lo que fue usado para coaccionar y manipular a la humanidad? La respuesta es que se disuelve a medida que pasamos a la ascensión, que se conoce como el gran cambio de las eras. Es un gran destello solar que viene del Sol, que significa el giro definitivo de los acontecimientos en este planeta. El cambio definitivo es ese punto de ascensión. Y en ese punto la religión se desvanece, la falsa Matrix se desvanece, la contaminación se desvanece, la coacción, la manipulación, entidades, desviados, todo eso se desvanece. Y ya no hay lugar para ello porque en ese punto la línea de tiempo finalmente se purifica. En una línea de tiempo 5D, que es el Edén, en ese punto el Edén es restaurado, renace. Y todo lo que no es de la Matrix divina orgánica se disuelve a nivel material. Ahora mismo estamos disolviendo a nivel personal, individual, interno, todo lo conectado a la falsa Matrix. Eso nos toca hacerlo a cada uno de nosotros. Ese es nuestro camino crístico, nuestro viaje crístico. Es disolver toda la oscuridad interior para que la humanidad y la línea de tiempo se preparen para albergar la conciencia crística. Después del evento de ascensión, el mundo 5D del que tanta gente espiritual habla. Pero siento, Alex, que hablan de ello con demasiada fantasía, como demasiado fantástico. Sabes, como, oh, habrá grandes luces en el cielo y todos serán ángeles. Esta es una experiencia muy real, muy práctica, muy física para la que todos estamos siendo preparados. Y pues ya sabes, Sí, sobre las llamaradas solares. ¿Podemos profundizar un poco más en ese tema? La gente me ha estado preguntando mucho al respecto, y claro, existe cierto miedo, pero esto no es simplemente una fantasía. Esto es ciencia. Las llamaradas solares nos golpean, habrá interrupciones en nuestro mundo cotidiano por lo que pasa. Nuestro campo magnético es más delgado o más débil de lo normal debido al momento en el que estamos, supongo, en el momento de nuestro ciclo o algo por el estilo, donde el campo magnético que normalmente nos protege se está adelgazando o debilitando, así que estas llamaradas conectarán más con nosotros. ¿Puedes profundizar un poco en cuál es el propósito, como el propósito espiritual de esto? ¿Por qué está sucediendo? bueno, me preguntas sobre mi tema favorito, así que sí, de hecho, para esto nacimos, para esto vinimos a encarnar en este preciso momento. Si alguna vez nos rascamos la cabeza y nos preguntamos qué demonios estoy haciendo aquí en este lugar, es una onda expansiva que prepara al planeta para este gran cambio de eras. El gran cambio de eras es un gran destello solar
Las llamaradas solares que tenemos son mini rondas de práctica. Para este penúltimo, gran destello solar, también conocido como micronova, no macro, sino micronova, es decir, la masa coronal completa del Sol. Imagina, la masa coronal completa eyectándose del Sol, cuando lo digo a la gente. Exacto, Alex. Cuando le digo eso a la gente y entienden un poco, dicen, no está hablando de una pequeña llamarada solar, porque eso es lo que tenemos ahora. Todas estas pequeñas llamaradas solares, ¿recuerdan qué son? Son rondas de práctica para prepararnos para la grande. La grande es una eyección de masa coronal completa. Muchos, al escuchar eso, temen que nada pueda sobrevivir, que sea un evento de extinción. No es un evento de extinción, es un catalizador que viene del Sol. El Sol es un portal, es puerta a la luz crística, puerta a la conciencia de Dios, un Stargate, literalmente. Eso es nuestro Sol. Es un Stargate que permite que el amor y la luz de Dios regresen al planeta. En la falsa Matrix estábamos separados de ese Stargate, nuestro Sol. El velo del que hablamos, la gente habla del otro lado. El velo literalmente ha encapsulado la falsa Matrix, manteniéndola como una zona de cuarentena donde quienes la poblaron han sido mantenidos en separación y desconexión. Cuando llegue esa gran micronova, derrite el velo y restaura a la humanidad, o al menos le ofrece la posibilidad y el potencial de ser restaurada a nivel corporal. Así que es la corrección de la falsa Matrix a nivel del cuerpo físico, porque nuestros cuerpos están diseñados para sostener la falsa Matrix, para ser programados por la falsa Matrix. Están diseñados para navegar la falsa Matrix. Nuestros cuerpos no están diseñados ahora mismo para navegar la Matrix divina. Ese gran destello solar es un desvanecimiento de todo lo que nos mantuvo atrapados en la oscuridad. Revela quiénes somos como seres de luz. Cada vez que tenemos estos pequeños destellos solares de práctica, como una llamarada solar o eyección de masa coronal, la gente dirá, no sé por qué, pero de repente estoy mucho más sensible. Y todos podemos experimentar la sensibilidad diferente. Para algunos es sensibilidad emocional. Para otras es físicamente, como sarpullidos en la piel y brotes donde antes no los tenían, o enfermedades que surgen de la nada. Todos tenemos diferentes maneras de desvanecer los viejos programas que albergábamos en nuestros cuerpos literales. Así que cada vez que hay una llamarada solar es un desvanecimiento de la plantilla que nos hacía correlacionarnos con la falsa Matrix, que se desvanece en preparación para la gran micronova, el gran destello solar, que es el punto de ascensión. Habrá seres que no sobrevivan. Serán esos seres que digan, miren, esto no es para mí, muchas gracias. No estoy en el punto en que esté listo para pasar a la punto 5D o para cambiar a una marcha superior. Entonces dejan el planeta y se van a otra. Nueva realidad, otra, nueva identidad, otra vida, esencialmente, en la que luego pueden prepararse para un ciclo de ascensión completamente nuevo. Para quienes en la Tierra decimos sí, sí al crecimiento personal, sí a enfrentar traumas e incomodidad, sí al autodescubrimiento, a esos rebeldes y pioneros que dicen sí, se dicen sí a sí mismos, para renacer como su versión superior en el mismo cuerpo. Es como una vida, dentro de una vida, una experiencia transformadora. Es como tener la oportunidad de conservar el mismo cuerpo y el mismo nombre para ser un ser de luz, no solo a nivel físico, sino también a nivel de conciencia. Así que para eso nos estamos preparando. De eso se trata toda esta lucha que estamos viendo en el planeta. De eso se trata nuestra preparación emocional. Nos prepara para ser nuestra versión superior, lo que también es una muerte de la versión inferior del ser. Es un adiós al ser pequeño, al ser víctima. Es soltar y liberarse de todo eso.
Ahora te haré preguntas que hago a todos mis invitados. Kerry, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Vivir una vida plena es vivir como tú, la plenitud, totalidad e integridad de ti. Eso es la plenitud. La falta de plenitud es cuando finges ser alguien más. Es cuando estás en tu totalidad, que estás en tu plenitud. Si pudieras volver y hablar con la pequeña Kerry, ¿qué consejo le darías? Le diría, agárrate fuerte, nena. Agárrate fuerte porque te espera el viaje de tu vida. Todo va a mejorar, todo mejorará. Nunca pierdas la fe, todo mejorará. ¿Qué es Dios o la fuente? Todo, ¿Qué es realmente el amor? todo. ¿Cuál es el propósito último de la vida? Regresar a la totalidad de la que nos originamos. ¿Dónde puede la gente saber más de ti y del increíble trabajo que haces? Kerik.com. Lo chistoso de todo esto es que muchos estadounidenses, que son la gran mayoría de mis oyentes, son estadounidenses. Ustedes, por alguna razón, ven mi nombre, Kerri, y luego lo escriben Carrie. Esa no soy yo, es otra, Kerry K. Lo digo porque a muchos les pasa. Ah, tu nombre es con K. Sí, por favor, recuerden Kerri, Kerik.com. Encuéntrenme en mi sitio web. Hay muchísimo por explorar y ver ahí. Tienes un mensaje final para la audiencia. Como le diría a la pequeña Kerry, agárrate fuerte, todo mejorará. Les digo lo mismo, agárrense fuerte, todo mejorará. No imaginan lo poderosos que son, ni lo que les espera en este mundo, en esta vida, no en la siguiente, sino en esta. Hagan espacio a los milagros. Kerry, un placer hablar contigo. Gracias por compartir tu historia, tu sabiduría y todo lo que haces por despertar a este planeta. Gracias. Gracias a ti. Gracias por vernos. Haz clic en un video de abajo para continuar tu viaje. No olvides suscribirte.